yo que soy, se me olvidó hablar de la transacción en el video anterior, po. Así que ahora vamos a hablar de la transacción y voy a incluir el evento de una condición resolutoria como modo de extinguir las obligaciones en el siguiente video, que va a ser bastante corto y la verdad es que va a ser un análisis de código. Vamos a hablar de la transacción que está en el artículo 40. Está en el artículo 40 del libro cuarto del Código Civil. La transacción está en el libro cuarto, en el título 40 XL del Código Civil. Y se regula desde los artículos 2446 hasta el artículo 2464. Sin embargo, para estos efectos vamos a ver algunos artículos en cuanto a conceptos, requisitos y características que podemos notar a este respecto. El artículo 2446 define la transacción como un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Entonces, el 2446 del Código Civil define la transacción como un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. A continuación, voy a referirme a los requisitos de la transacción, que lo considero desde el artículo 2447 al 2452 del Código Civil. Y bueno, partiendo con los requisitos, señalar que el 2447 señala que no puede transaccionar o transigir, no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. No puede transigir, según el 2447, no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. El 2448 señala, el 2448 señala que todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. Todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. Y en este poder se especificarán bienes, derechos y acciones sobre los que se querrá transigir. El 2449 señala que la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito sin perjuicio de la acción criminal. El artículo 2449 señala de que la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito sin perjuicio de la acción criminal. El 2450 señala de que no puede haber transacción o no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. El 2451 señala de que la transacción sobre alimentos futuros, 2451, 2451, la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley estos alimentos futuros no vale sin aprobación judicial, ni tampoco puede el juez aprobarla, si es que contraviene tanto el artículo 334 como el 335 del Código Civil. Entonces, la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deben por ley estos alimentos futuros no vale sin aprobación judicial. Y el juez tampoco puede aprobarla si es que contraviene lo dispuesto en los artículos 334 y 335 del Código Civil. Hola Cris, ¿qué tal? Bienvenido. El artículo 334 se refiere al derecho de pedir alimentos futuros, que no puede transmitirse por causa de muerte y tampoco puede venderse ni cederse. Y el 335 señala de que el alimentante deudor no puede oponer la compensación
a lo que le debe al alimentario, a lo que le debe el alimentario. Perdón. El 335 señala de que el alimentante deudor no puede oponer compensación a lo que ya le debe el alimentario, son cosas distintas. Eso sería respecto a los requisitos que considero importante, aunque quizá añadir lo que dice el artículo 2453, que señala que es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general de todo título afectado por dolo o violencia. ¿Sí? En nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia, como también la transacción celebrada en consideración a un título nulo, según el 2454. Vamos por último con las características. Las características de la transacción. Las características de la transacción que las podemos ver desde el artículo 2460 al artículo 2464 del Código Civil. 2460 al 2464. El Código Civil, y podemos señalar las siguientes. Primero, según el 2460, es que la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o rescisión conforme a los artículos presentes. La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o rescisión, según las reglas precedentes. El artículo 2461 señala que la transacción solo surte efecto entre los contratantes. Esto en atención al efecto relativo de las sentencias del artículo 3, inciso segundo del Código Civil. El artículo 2461 señala de que la transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los interesados, los principales interesados, si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por uno de estos no perjudica ni aprovecha a los otros, salvo los efectos de la innovación en caso de solidaridad. El 2462 señala, 2462, de que si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión debe entenderse solo sobre estos, relativos al objeto u objetos sobre los cuales se transige. El 2462 señala que si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá solo entenderse a propósito de estos derechos, acciones o pretensiones relativos al objeto u objetos sobre los que se transige. El 2463 señala de que si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, si se estipula una pena contra el que deja de ejecutar una transacción, hay lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes. 2463 entonces, si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción, ha lugar a la pena, sin perjuicio de llevarse a efecto la transacción en todas sus partes. El último artículo importante en torno a las características de la transacción es el artículo 2464. El 2464 que señala que si una de las partes renuncia al derecho que le correspondía por un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no le priva del derecho posteriormente adquirido. El artículo 2464 señala que si una de las partes renuncia o ha renunciado al derecho que le correspondía por un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto,
la transacción no le priva del derecho posteriormente adquirido. Entonces, esas son las características que podemos precisar respecto a la transacción. Vamos por último con la condición resolutoria como modo de extinguir las obligaciones. Condición resolutoria como modo de extinguir las obligaciones. Y aquí podemos referirnos al artículo 1489 del Código Civil, que es de memoria. Es de memoria, pero bueno, es importante digregarlo. Artículo 1489. Que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. Artículo 1489. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Y esto sería ya lo último respecto a los modos de extinguir las obligaciones. Bendiciones.